llamado, chiquita o grande, pertenece a Cristo. Hablaba con algunas hermanas esta mañana y les decía, ahí está el Señor también. El problema somos los hombres. Somos los llamados al pastorado, los pseudo llamados pastores, que la maltratamos y la arruinamos a la iglesia. Por eso que a veces tenemos una dura tarea de tratar de recomponer a la iglesia y duele muchas veces. Y duele mucho porque hay que volver a reconstruir muchas congregaciones que han sido dañadas por el hombre con estructuras, con fundamentalismo, con legalismo, con autoritarismo. Y ahí entra lo que es el llamado. Dios me llama en el contexto de la iglesia y yo me refiero a eso en el hecho de que es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de la Unión Evangélica, no es la iglesia de un pastor, no es tu congregación ni mi congregación, es la iglesia de Cristo. Amén. Eso significa que hay que amarla, que hay que cuidarla. ¿Sí? Si yo fui llamado y Dios está llamándome, me llama primero a servir a la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, mi primera capacitación, y vamos a darle la respuesta al profesor de esta mañana, respecto a lo académico. ¿Dónde comienza lo académico? El seminario. Porque a mí me arrancaron del seminario, me dejaron disparar, para el seminario. Pero comienza en la iglesia, la capacitación, la formación, el entrenamiento. Entonces, el llamado se forma en la iglesia. Si yo creo que soy llamado al ministerio, a ser pastor, misionero, cumplir ese llamado de parte de Dios, mi llamado potencial se va forjando en el contexto de la iglesia local, donde allí voy desarrollando, incursionando en el servicio al ministerio, donde Dios va tratando con mi carácter, con mi familia. O sea, que hay un detalle muy fundamental. La iglesia es mi primera escuela, como la familia en el ámbito personal, individual, fuera del llamado, sí, es la primera iglesia. Para mi formación espiritual, ministerial y académica, lo primero es la iglesia. Yo no me puedo ni debo desconectarme de la iglesia. Queremos tener un maravilloso seminario de formación ministerial. Los seminarios ayudan a la iglesia a proteger en la doctrina, a formar, ¿sí?, en lo que nosotros llamaríamos la parte técnica del ministerio, dar formación en cuanto a temáticas específicas que hacen al rol del pastor o del llamado para ser eficaces pastores, maestros, predicadores, que lo hagamos con diligencia y que no seamos avergonzados. Pero hay un detalle. Al seminario no le podemos atribuir la formación y la capacitación interna, sanidad de las emociones, transformación del trato del carácter, vida de familia, servicio, corazón humilde. Todo eso ocurre y debe ocurrir en la iglesia. Si hoy no sucede en muchas iglesias, es que a los pastores no nos cayó la ficha de que somos los entrenadores de nuestros miembros de la iglesia para poder formar su carácter a la imagen y semejanza de Cristo, donde debemos discipularlos para ser servidores, donde debemos tratar el carácter y enseñar lo que la importancia de la vida de familia y el funcionamiento, y donde es allí en primer lugar en la familia donde Dios comienza a trabajar al futuro llamado. Hay una limitación en las iglesias y en las instituciones académicas. En las iglesias que creen que lo más importante es la teoría, el intelecto, lo académico, pero no hay un trato de la vida espiritual, del carácter, el corazón de aquella persona que va a ser llamada. Entonces lo mandamos crudo hacia afuera.
Cuando a mí me llaman al instituto, me voy al instituto bíblico, el pastor me da una carta, sí, está apto. Pero yo hacía un año que recién incursionaba en el compromiso con el Señor. E iba con toda la ínfula, más que nada de hacer la mía. Entonces yo me iba al instituto bíblico. Y quiere que le diga más, al instituto bíblico fueron personas que no tenían nada que hacer en su casa y eran un problema para la iglesia y para su familia. Entonces llévenmelo, por favor llévenmelo al seminario, yo le pago todo, señor Fruin, Headington, Bravo, quienes eran los referentes del instituto bíblico. Y dice, transfórmemelo porque este tipo está loco. Porque esa era la visión que había de los seminarios. El pastor no la veía. Yo era el peorcito, le aviso. A mí me echaban de la escuela dominical por si no lo sabías. Y yo no sé por qué no me echaron del instituto bíblico. Le estoy hablando, hoy hago todo al revés de todo eso, con mis obreros. Y están saliendo buenos. Porque estoy al lado. Aprendí. Y dije, no, Señor, la iglesia es la primera escuela. Y cuando un día sacan esos obreros de nuestra iglesia de Salta, tienen que ser los mejores, porque se formaron en la iglesia. Ese es el taller de Dios, la iglesia de Cristo. Mire qué tarea tenemos los pastores. Pero hay que amarla a la iglesia. Hay que amarla y hay que cuidarla, amados. Si una persona entra, mire lo que tengo acá y se lo leo. Si una persona entra al ministerio sin haberse preparado en una iglesia local como discípulo y sirviendo a la gente, no tiene experiencia en cirugía de almas. ¿Sí? El ministerio pastoral o misionero se practica primero en la iglesia. Allí es donde se aprende a amar a la gente, a ver sus necesidades, se aprende a perdonar, inclusive se aprende a tratar con personas de todo tipo y de manera a veces desagradable. Entonces, ¿por qué pensamos que podemos enseñar a alguien a alejarlos de las personas a las que deben servir? Que a veces de pronto pensamos que lo más importante es mandarlo al seminario. Lo más importante es tratarlo en la iglesia. Verlo andar, funcionar, actuar, hablar, reaccionar, relacionarse. Allí se lo ve. Entonces yo fui al instituto bíblico y con tan solo 1 año o 2 años de compromiso muy light, yo no era una persona comprometida. Era una persona light, miembro de la iglesia, bautizado. Le digo más. Hice decisión de fe a los 8 años, me bauticé a los 15, me convertí a los 18. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Bien. ¿Usted se ha puesto a pensar de su iglesia, pastor, yo pastor, pastores de la Unión Evangélica, cuántos verdaderamente en nuestras iglesias son convertidos? Me puse a pensar también cuántos fueron al seminario y no eran convertidos. Porque eso es un detalle fundamental. Convertirte, transformación de vida, poder del cambio del Señor. Me convertí a los 18 y me fui a los 20 años al seminario. Y era cualquier cosa. Hoy me doy cuenta. Nadie me dijo nada. Entonces yo termino de estudiar. Fui recomendado por el pastor incluso. Pero el pastor feliz de sacarme de la iglesia. Si no te lo lleva, Señor, te lo mando. Porque algunos pastores pensamos así de algunos miembros, ¿verdad? ¿O no? Oye, Señor, porque tu siervo clama. Ay, Dios. Pero bueno, me fui a estudiar. Pastor feliz. Y me parece que estaba esperando que no regrese más. Pero eso no es lo normal. Pero de lo peorcito Dios hace algo, ¿no? Bueno. Entonces usted me ve acá y dice, bueno, tengo más esperanza. Finalicé de estudiar
Y al finalizar le contaba un poquito una partecita, no tenía iglesia, pobre. Pero también fui consciente. Dios me puso conciencia. Y me dice, no estás preparado. Entonces me mandó a San Juan. Un año ahí con los misioneros. Y allí Dios trató conmigo. ¿Sabe que viví un año de vida de iglesia que nunca la había vivido en mi propia iglesia? Entonces tenía que estudiar el secundario, tenía que trabajar en una empresa de fábrica de baterías, tenía que vivir en una pensión, trabajar en una hora feliz. Me gustaba el fútbol, así que armé un equipo con los atorrantes del barrio alrededor de la iglesia, todo que le gustaba la cerveza y hacer la suya, y yo me los llevaba a la cárcel. Y después trabajaba con jóvenes y armé un coro. Capaz que Samuel estaba enterado que hasta había un coro ahí de joven. Pero hacía de todo eso. Nunca había tenido esa experiencia. Y me vigilaba, el pastor me vigilaba, el misionero me controlaba con el hijo. Y el hijo me acompañaba y yo sonsamente decía, qué lindo que me acompañe el hijo del pastor. No, me iba a vigilar. Y me daba bronca. Y me decía la esposa, a las 12:30 tenés que venir a almorzar. Y le digo, ¿para qué me pone tantas reglas? Me estaba tratando el Señor. Y yo la confrontaba a ella. Y yo me creía capo, ¿ves? Yo tengo carácter. Y resulta que Dios estaba bajándome los decibeles porque era rebelde. No había tenido vida de iglesia. Pero en su momento quería ir al pastorado. Entonces fue al CIDE, a San Antonio Oeste, Virgilio para allá. Y yo pobre. Vida de iglesia, amados. Nunca nadie me pastoreó. Y todos necesitamos ser pastoreados. Para poder ser buenos afuera, primero tenemos que aprender a ser buenos adentro. Allí es donde se forman los verdaderos llamados. Sin embargo, la experiencia indica que a raíz de las carencias de pastores misioneros en nuestras misiones, denominaciones, vamos a buscarlo al seminario. Pero están en las iglesias. Es lo que el Señor nos ha dado con claridad dentro de la comisión directiva. Ya no pensemos en buscar obreros y pastores en los seminarios. Están en la iglesia. Si mi pastor hubiese pensado en mí, me hubiese formado, hubiese sido mucho mejor que haber ido a un seminario. Perdón, señor director, queremos tener el mejor seminario y lo quiero ayudar. No sé si soy suficiente, me parece que no. Pero haremos lo que podamos. Pero tiene que ser lo mejor. Pero que sí quiero decir que el seminario tiene que estar identificado con la iglesia y con los pastores. Y también abrirnos la cabeza a los pastores para entender esto. El seminario viene luego. El primer seminario está en tu iglesia y en mi iglesia cuando el Señor nos llama. Entonces, si Dios me llama al ministerio, ¿qué me llama? Primero a amar la iglesia. Amén. Amar la iglesia, no a usarla. Entonces ahí yo hago algunas preguntas, ¿no? Siempre es bueno hacerse algunas preguntas, pero Pablo decía, yo con mayor placer me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo amaba la iglesia y sufría por la iglesia y entregó su vida por la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué lugar tiene la iglesia en tu vida si eres llamado? ¿Dónde la ves a tu iglesia en relación con tu futuro ministerio? Son preguntas que hago. Cuando te vas de tu iglesia, ¿salís enviado o te vas huyendo? Y le digo, respeto el concepto de Fito respecto al enviado. Te envía el Espíritu Santo, pero a través de la iglesia. No estás desconectado de la iglesia. ¿La iglesia es esencial para el llamado o es opcional? ¿O es irrelevante? ¿Es la iglesia algo más que un lugar donde enviar mi currícula o pedir ofrenda para mi ministerio en otro lugar? ¿O es el lugar que amo, mi lugar de contención?
Es el lugar que nunca dejaré y no olvidaré. Amados, pueden haber muchas instituciones, programas para eclesiásticos, pero no hay como la iglesia. Un día Dios no va a venir, Jesucristo no vendrá a buscar la unión evangélica. No vendrá a buscar los ministerios, ni las entidades misioneras, que Dios las usa. Vendrá a buscar a la iglesia. Amén. Eso es lo que le decía a la UMO ayer. Hablábamos a la comisión de la UMO. Y que nuestro celo y amor como comisión directiva es por las iglesias que se levante. Lobería se levanta. Y se levanta Villa Gesell. Y se comienza a levantar la iglesia más pequeña de Caleta Olivia. Hay dolor en nuestro corazón. Porque no nos gusta que los hombres echemos a perder la iglesia. Pero hay que levantarlas. Porque es la manera que la unión evangélica se va a hacer fuerte por las iglesias. Y la unión evangélica va a dejar de existir cuando las iglesias comiencen a morir. Amén. Por eso es fundamental la iglesia. Y la iglesia no te corresponde a vos y a mí, es del Señor. Yo debo ser un cómplice del Señor para amarla y cuidarla. Y la debo amar. ¿Y la debo amar de qué manera? Espero poder tener tiempo. ¿Hasta qué momento tengo, Pastor Kili, para que no me rete después? ¿Cuánto tengo? ¿Ya está? Va, me había dicho 15. El hermano me dice, de ustedes dos, así hacen 20 para mí. Sí. Si eres llamado, entonces tienes que amar la iglesia donde Dios te puso, ¿sí? Bueno, eso ya se lo leí. Avanzamos. ¿Cómo amar a la iglesia? Wow, esto es bueno. Tremendo esto. Si yo tengo que amar a la iglesia, debo tener una ambición ministerial piadosa. ¿Se está? Porque estamos encandilados, Porque hay tanta vidriera fuera de la iglesia, ¿no? Más si a veces la iglesia anda media chueca, digo. Sí, está media enclenque. Está como esas casitas de madera ahí que están tambaleando, ¿no? A punto de caerse. Entonces la vidriera de afuera es más linda. Y va a este seminario, a este ministerio, a esta propuesta. Y están los pescadores de otro ministerio que te quieren llevar. Porque eso es bueno. Y yo soy bueno. ¿Y qué tengo que hacer acá? ¿Y qué se piensa en esto que no me tienen en cuenta? Entonces, no, es que Dios me llamó, me dio una palabra, vino una revelación tremenda, porque creo que me ministró a alguien, me puso la mano en la cabeza y me dice, vas a ser apóstol. Entonces te comenzaba a llenar la cabeza y de pronto te taladra. ¿Y qué dice la palabra? Que si alguien anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo 3.1, después está Tito 1, hace referencia mucho a las características, cualidades que deben sostener los llamados, ¿no? Un hombre y una mujer llamados por Dios al ministerio debe tener una aspiración legítima e inspirada por el Espíritu Santo en el llamado. Porque no te olvides que la Biblia registra personas que tuvieron aspiraciones, pero fueron apetencias y ambiciones egoístas, que dañaron. ¿Dios llamó a Moisés o no? Sí. ¿Quién estaban al lado de Moisés? ¿Se acuerdan? Moisés y Aarón. ¿Qué tenían Moisés y Aarón? Apetencias egoístas. Su hermano menor era el pastor. ¿Y por qué no ellos, que tenían más experiencia, si Moisés es tartamudo, le falta ordenar los patitos? Y le entró el celo. No, si nosotros somos superiores, pero... Y comenzaron a cuestionarlo a Dios. Cuidado con esas apetencias, amado. Cuando yo soy llamado, hay un detalle muy fundamental. Por eso la vida de la iglesia hace que los llamados tengan un corazón quebrantado como Moisés. También Absalón tuvo apetencia y quiso ocupar el trono de David. Cuidado con las apetencias.
También Simón el mago, cuando ve ministrando a los apóstoles, dice, denme de eso del Espíritu Santo, que yo quiero hacer lo mismo. Ándate. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerdan lo que hizo Pablo? Tu dinero perezca contigo, porque tu corazón no es recto. Diótrefe. Amado, ¿cuántas personas hay en los ministerios, en las denominaciones e iglesias que no le hacen bien a la gente? Porque tienen ambiciones terrenales, egoístas, que están dañando a la iglesia de Cristo. Entonces, para nosotros es fundamental entender esto. Como decía el apóstol Pablo también, dice, cuídense de que vendrán lobos rapaces vestidos con lana de oveja, que no tendrán, digamos, ambiciones. ¿Yo debo ambicionar servir a Dios? Sí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo le dice, muchachos, aplauso para ustedes que quieren servir a Dios. Pero ojo, ¿sí? Hay condiciones. De manera tal que una de ellas es tener una visión piadosa, temor reverente de Dios. Y por eso es fundamental para nosotros, es que cuando tratamos a nuestros obreros, discípulos, qué bueno que un pastor tenga discípulos, obreros, que los formen, que no tengan apetencias. Pero también yo tengo que evitar mis propias apetencias, porque transmito algo a mis obreros. Nosotros tenemos en el equipo pastoral 4 matrimonios y 2 solteros. Detrás 5 matrimonios más 8 jóvenes en formación como discípulos. Pero estamos bajándole el copete, haciéndolos humildes, quebrantados delante del Señor, y que el Señor los levante. Y cuando los levante, que sea el Señor que los levante, pero que no entren ni en la competencia, ni en querer ser dioses, ni que son los mejores. Nosotros tenemos a Inán allá. Durante mucho tiempo me ha tocado estar ayudando a la pastoral, liderando, acompañando, y hoy estoy detrás. No es ya mi tiempo. Pero lo veo a Inán que se va y se va y se va. Pero yo lo dejo que se vaya. Pero tuvo que ser tratado. Que no se las crea. Y que no le entren cosas raras en la cabecita. Pero es mi deber. Entonces va a ser el mejor. Y los matrimonios que están al lado también. A mis hijos también. Por favor, no se les suban los humos a la cabeza. Sean temerosos. Porque Dios es el que los llama. Amados, para poder amar a la iglesia, cuidado que cuando somos llamados por el Señor, nosotros tenemos que tener un detalle importante. Perdón, me estoy olvidando de algo. Acá tengo un detalle. Aspiraciones, está bien. Segundo, dentro de lo que es amar la iglesia, debo tener una visión piadosa, pero debo aspirar al servicio y no a una carrera. La iglesia sufre cuando los hombres que han sido llamados buscan hacer carreras y quieren lograr distinción profesional. Bueno, eso hablamos de Simón el mago, sí se lo mencioné, pero no mencioné el punto. La profesionalización del ministerio es una amenaza constante y ofende al evangelio. Cuando los pastores y misioneros buscan prestigio, se pone en peligro el ministerio. Sin embargo, Dios llama a todos los pastores a estudiar y prepararse. Algunos los llaman con una educación secular, pero también la historia de la iglesia está llena de grandes líderes llamados al ministerio que nunca recibieron educación formal. Tal vez algunos de ellos como Newton, Spurgeon, Tozer, Lloyd Jones, algunos de ellos. Owen. Pero menciono lo que a veces no parece tan normal. El llamado de Bunyan, ¿se acuerdan? El peregrino. Dice la historia que Bunyan no tenía educación formal, pero estaba haciendo un tremendo impacto. Y un día el rey Carlos II, dice la historia, lo llamó a Owen, un estudioso, un gran teólogo, estudioso, erudito,
que daba gusto escucharlo predicar. Entonces Owen le dice cuánto valoraba y cuánto se maravillaba del ministerio de Juan Bunyan. Entonces el rey Juan Carlos II le dice, ¿cómo es posible que un hombre como usted tan preparado, esté admirando a un Juan Bunyan que no está preparado y es muy ignorante? Pero hablaba del corazón lleno de amor para ministrar a los necesitados. Y nadie había como él, una persona tan llena de amor. Donde él no tenía una educación formal, si bien es cierto, eso era verdad, sí tenía un corazón lleno del amor de Dios. Y los pastores, dentro de lo que es amar la iglesia y tener iglesias saludables, debemos formar pastores. Porque si el pastor no forma pastores, no va a poder cuidar bien la iglesia y no va a poder crecer más de 200 personas, más de 100 personas y un poquito más. Y después de más de 100 personas, para que un solo pastor cuide toda la iglesia, no funciona. Entonces tienen que formar un equipo de pastores para que se multiplique no solamente pastores, sino que la iglesia crezca y se ramifique. Amén. Eso es fundamental para nosotros tenerlo en cuenta. Ninguna iglesia debe reclutar líderes o miembros para solo mantenerlos en la iglesia atrincherados como estrategia y tenerlos guardados y no levantarlos. La idea es tener el plan de Dios para identificar y formar pastores y misioneros que serán enviados a extender el reino de Dios. Ahí está la clave. Amén. Por eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí como pastor, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplicación. ¿Multiplicación de qué? De discípulos y pastores. Amén. Amén. Esto no es negociable. Tenemos que entrenar líderes que serán ministros, como una inversión presente y futuro. Los seminarios pueden complementar, pero nunca pueden reemplazar a la iglesia local. Si la iglesia es la primera en asumir su responsabilidad, entonces no tendremos escasez de pastores y misioneros o maestros, y nuestros seminarios estarán llenos de estudiantes. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo con esto? Gloria al Señor. ¿Qué lugar ocupa el llamado de Dios en tu vida? ¿Él es glorificado? Yo ya estoy terminando con esto. Ahora yo tengo que hacer un diagnóstico. Tengo que hacer un diagnóstico de esto. Entonces, el punto es, cuando hago el diagnóstico tengo que, quizás sea como Samuel. Dios llama a Samuel y él escuchó la voz de Dios. Alguien le llama, pero no sabe quién es. Dios nos llama a todos. El tema es escuchar la voz de Dios. No la voz de un pastor, o la voz de un hombre, o la voz de la familia, o la voz afuera de la propuesta que encontramos a nuestro alrededor, sino la voz que nos habla, el Espíritu Santo. Dios llamó a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y no sabía quién era, hasta que entendió de parte de Elí que era Dios. Entonces al final, por cuarta vez, responde, oye, porque tu siervo habla porque tu siervo oye. Samuel fue llamado, pero no podía escuchar. El detalle, ¿sabe cuál es? Que Dios siempre nos está llamando, pero a veces no escuchamos la voz correcta en el llamado. A veces son entusiasmo propio, anhelos personales, ¿sí? Puede ser por motivaciones buenas o también no tan buenas. Entonces el tema es que lo primero que tenemos que tener en cuenta en el llamado para finalizar esta parte, ¿sabe qué es? Que tenga las cualidades del pastorado o del liderazgo. ¿Dónde está? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, ustedes lo van a leer. Es necesario que, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. No dice que será necesario que a futuro tenga, sino ahora, en el presente. Si Dios te llama ahora, yo comienzo a leer esas listas de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, y me da las indicaciones de los requisitos. Pero son
requisito de tiempo presente, hoy, porque los llamados tampoco deben ser neófitos. Deben tener la orientación clara, bíblicamente hablando. ¿Está bien? Entonces, nombrar líderes y pastores con la esperanza de que en el futuro van a tener un cambio puede ser riesgoso. Por eso Pablo dice que no sea un neófito. Se carece de visión y es extremadamente peligroso cuando levantamos futuros pastores y misioneros donde no le prestamos atención a las cualidades de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, ¿no? Esas cualidades son evidencia hoy de que son llamados, pero también debe ser una persona convertida, también debe ser una persona piadosa. Entonces, el diagnóstico del llamado dice que una persona llamada manifiesta cualidades bíblicas. En segundo lugar, una persona llamada es alguien convertida. De verdad se convirtió. Tuvo un encuentro verdadero con Cristo, una transformación de vida. En tercer lugar, una persona llamada tiene un carácter piadoso, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia. Bueno, y ahí da toda una lista. Y eso tiene que ver con el carácter. Una persona piadosa es una persona con un carácter transformado y que está siendo transformado. No una persona que va a cambiar de carácter. Se tiene que notar que tiene una transformación de carácter. Amados, esto a mí no me lo dijeron. A mí me dijeron, anda al seminario y pasado algunos años y estás 2 años de ayudante de un pastor y ahí vas a ser pastor capo. Algo así, implícitamente. No, si hoy me está tratando el Señor. Digo, ¿por qué no me lo dijeron antes? Me mandé tantas macanas, hice tanto lío, maltraté tanta gente. Me tomé atribuciones que no me corresponden y nadie me lo dijo. Nadie trató con mi carácter, amados. El mío, capaz que el suyo parece bueno y Dios lo tiene que tratar porque lo tiene firmeza, no tiene convicciones, se deja llevar, avasallar, todo es lindo, todo está bien y no corrige, no reprende porque tiene miedo a la gente. También esa falta de carácter. ¿Y quién te lo dice? La persona llamada ya tiene que haber sido tratada en el campo que se llama la iglesia. Ahí tiene que ser tratado. He visto personas que comenzaron al ministerio y salieron del seminario y saben una cosa importante. Yo recibí el título de pastor porque estudié en tal institución. Entonces un día dice que ocurrió un hecho real. Y dice, fui a hacer el contrato para el alquiler y me puso mal porque no me lo hicieron bien. Y me entraron a discutir. Dice, ¿qué me discute usted? Yo soy de profesión pastor, tengo título de pastor. Le digo, hiciste lo peor. Porque para poder decir que tenés título de pastor, demostraste un carácter peor que el de un no cristiano. El carácter es fundamental, amados. Yo siempre digo pero ¿por qué a veces me di cuenta tarde? Dios tiene que tratarnos a nosotros, los líderes, en nuestra comisión directiva, los líderes de cada área departamental de la Unión Evangélica, pastores, obreros, misioneros, porque somos representantes de Cristo. Pero ¿sabe lo que transforma el carácter? La íntima comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo, al punto que tengas que llorar por el mal carácter. Ha llegado un tiempo donde me miro a mí mismo y digo, qué miseria la mía. ¿Y sabe por qué razón el Señor me llevó a intervenciones quirúrgicas, estar en terapia intensiva y tener miedo a un cáncer y decir mi vida está destruida físicamente? ¿Y por qué, Señor? Porque no hay cómo tratarte y yo quiero quebrantar tu corazón. Porque no amaste la iglesia, porque hiciste la tuya, porque maltrataste personas, porque fuiste como una bomba y en vez de ser una bendición, avergonzaste el Evangelio. ¿Sabe que te diga eso el Espíritu Santo y te lo taladre?
Pero qué bueno. No sé si para ustedes es bueno llorar, pero a veces queremos demostrar que nos reímos todo el tiempo. Y llegó un tiempo que lo único que pasaba conmigo era llorar. Parecía María Magdalena y llorando. Lloraba por todo. Y todavía soy sensible. Pero eso no solamente ha sido por la intervención quirúrgica, sino el trato del Señor. Había momentos que yo andaba solo y a veces prefería andar en el auto solo porque ahí nadie me veía que yo lloraba. Y me encerraba en el baño y me ponía a llorar. Y digo, Señor, ¿qué pasa acá conmigo? Parece que voy a tener que ir a un psiquiatra, que algo está mal. Voy a tener que ir al loquero porque no puede ser que vivo llorando. Estoy depresivo, qué sé yo, cómo me siento. Y era el Señor haciéndome ver mi miseria, porque tuve que pedirle explicación al Señor. Y Dios me fue quebrantando. El llamado requiere quebrantamiento para transformar el carácter, hacerme ver que necesito de Él todo el tiempo. Y cuando Él transforma mi carácter me hace siervo. Cuando Él transforma mi carácter hace que mi mensaje sea diferente. Cuando hablo a la gente, cuando predico, cuando evangelizo, cuando le hablo a mi familia. Dios en los últimos años ha tenido que hacer el trato conmigo porque yo no se lo permití. Y es cuando el Señor me ha ido abriendo camino para hacer lo que Él planificó para mí. Pero hay un detalle. Depende de que yo permita que Él me trate. El llamado de Dios está, amados. Quiero hablar de la familia, no me va a dar el tiempo. La familia es otro sello del llamado. Pero sí es fundamental que tengamos en cuenta que una persona llamada es una persona que tiene un carácter piadoso, ¿sí? Es un siervo y su mensaje es modelado por su estilo de vida. Y una persona llamada lo confirma con una familia saludable.